Muchas gracias, familia. Les invito a abrir conmigo la palabra de Dios. En este día vamos a ver el Salmo 92 y vamos a leer desde el versículo 12. Salmo 92, 12. Hasta el versículo 15 leeremos. Dice lo siguiente: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Amén. Quiero hablarte de este tema que se llama plantados. Plantados. Algunos podemos buscar las respuestas en la superficie, pero las verdaderas respuestas están en lo profundo y debemos de ir siempre a la raíz de todo. Y en lo profundo, en las raíces, es importante ver cuando un árbol está plantado de una forma extraordinaria. Cuando vemos un árbol frondoso que crece, ¿verdad? De repente con una velocidad tan grande, y vemos que ese árbol tiene raíces profundas. Dios nos llama a que crezcamos, a que florezcamos y a que fructifiquemos. Y nos compara en la Escritura como árboles. Crecer vigorosos, verdes como los cedros del Líbano. Para aquellos que no saben cómo es un cedro del Líbano, quisiera que lo vieran en esta imagen. Es un árbol muy exuberante, muy grande, y es un árbol que puede durar muchos años, y siempre está verde, frondoso. Pueden llegar a medir 15 metros. 15 metros. Es un árbol gigantesco. Imagínense el tamaño del tronco. Es muy grueso y pues salen unos muebles muy bonitos de ahí, ¿no? Para aquellos que son carpinteros, que les gusta, ¿verdad? Trabajar la madera, que es algo que se me hace muy extraordinario, pues yo creo de que disfrutarían tener este tipo de madera y hacer cosas extraordinarias. Pues es un árbol increíble, y la Escritura nos habla de que tú y yo podemos ser, y nos compara como los cedros del Líbano, que son enormes, frondosos, que a pesar de los años, a pesar de las tempestades, a pesar de las adversidades, se mantienen fuertes, se mantienen vigorosos. Aún dice, lo compara en la vejez, en los tiempos de nuestra vejez estaremos fuertes y declararemos esta verdad que acabamos de decir: el Señor es bueno y no hay maldad en él. ¿Por qué dice eso? Porque al llegar al final de nuestros días tenemos que tener la claridad y estar libre de toda amargura para poder decir: Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo y no ha sido un Dios malo. Todo lo que me ha acontecido ha sido por algo, y Dios de una u otra forma me ha permitido poder ver su bien y poder ver su misericordia. Y esa es la meta que tú y yo debemos de tener, que aún al final de nuestros días podamos decir: Dios ha sido bueno. Pero nos habla de que la clave para hacer esto y para llegar a esto es estar plantado en la casa del Señor. Estar plantado. Aquí en esta versión que leímos, dice una frase diferente, dice trasplantado. ¿Cuántos saben de que eso implica de que quizás estuvo en otro lugar y lo sacaron de ese lugar y ahora lo trasplantaron en la casa del Señor? Cuando a alguien le van a hacer un trasplante de corazón, tal vez ya no funciona el corazón que tiene y necesitan el corazón de otra persona para que lo coloquen en su cuerpo y pueda funcionar. No es su corazón, pero es el de algún otro prójimo ahí, ¿verdad? Que es compatible y funciona. Y de esa forma Dios nos trae de donde estábamos en las tinieblas, de donde estábamos perdidos, de donde estábamos
de una u otra forma sintiéndonos vacíos sin Él, y nos trasplanta en su casa, nos trasplanta, y el deseo de Dios es que tú y yo echemos raíces profundas. Yo quiero preguntarte, ¿qué tan fresco estás el día de hoy? ¿Qué tan verde podemos estar como este cedro del Líbano? ¿Hay en nosotros algo que atrae a las personas a que le platiquemos más de aquello que está dentro de nosotros? ¿Hay algo que realmente les llame la atención, que diga, hay algo diferente, hay algo que está diferente en esta persona? ¿Por qué no le afectan los problemas? ¿Por qué está sonriente? ¿O por qué no lo veo amargado? Hay algo diferente en esta persona, y eso tiene que ver qué tan plantados estamos en la casa del Señor. Y es importante estar plantado. Es un sistema de raíces diferentes. ¿Cuántos saben que todos los árboles tienen un sistema de raíces diferentes? Hay árboles que tienen raíces muy gruesas y se extienden muy largas, y hay otros que se extienden hacia abajo de una forma diferente. Y tú y yo podemos ser creyentes, podemos asistir a una iglesia, pero tal vez nunca cambiamos y seguimos siendo lo mismo. Pero Dios desea que tú y yo cambiemos para bien. Él quiere transformar nuestro corazón y nuestra vida. El propósito de estar aquí es salir diferentes, es salir conforme a la palabra de Dios en nuestra vida, que ésta nos cambie, que ésta nos transforme y nos dé el alimento que tú y yo necesitamos. Podemos tener una fe que no está plantada, y nunca podemos llegar al verdadero potencial que Dios tiene para ti y para mí si no estamos realmente plantados. La semilla es muy importante, pero la tierra también es importante, y creemos que estamos en una buena tierra, y depende de cada uno de nosotros el poder desarrollarnos y plantarnos y absorber todos los nutrientes de esta tierra, para que tú y yo crezcamos conforme a lo que Dios quiere que tú y yo crezcamos. Nuestra identidad no es la profesión que tenemos. Tal vez aquí hay muchos licenciados, ingenieros, arquitectos, no sé, dígame otra profesión, maestros, ¿verdad? Médicos, cirujanos, etcétera. Pero nuestra identidad no es lo que somos. No es eso, no esa mención de nuestros logros académicos, sino nuestra verdadera identidad está en Dios. Nuestra identidad no es un título, es un logro que necesitamos realizar, muchos de nosotros tal vez para alcanzar una meta aquí en la tierra y ser productivos, pero nuestra verdadera identidad no nos la da un título, nos la da Dios. No, y esa identidad se llama ser hijos e hijas de Dios. Así es de que no sé si en este tiempo tú vienes por primera vez, nos visitas, o si has estado visitándonos ya por algún tiempo, porque quiero decirte que nuestra profundidad, en cuanto nosotros tomemos las cosas de Dios y tomemos el valor de asistir a cada reunión para poder absorber los nutrientes que Dios quiere que tú y yo tomemos, y nuestra profundidad determina nuestra altura. A ver, digan conmigo, nuestra profundidad determinará nuestra altura. De cuanto más nos arraiguemos a la casa de Dios y echemos raíces profundas en este lugar, determinará nuestra altura como hijos de Dios en cuanto al crecimiento y la fuerza que podamos tener creyendo en su palabra. Y así van a poder venir circunstancias complicadas, circunstancias difíciles en la vida y tormentas que no vamos a poder a veces evitar. Pero ¿sabes qué? Si tenemos raíces profundas, nada podrá derribarnos, nada podrá tumbarnos, porque nuestras raíces están cimentadas en la verdad. El diablo no quiere, lo repito, el diablo no quiere
que seamos personas que estemos comprometidas en la casa de Dios, en las buenas, en las malas y en las muy malas. No quiere. Y Él sabe que si tenemos una fe dudosa, una fe que es tambaleante, tarde o temprano, ¿verdad? Nos frustramos y nos alejamos de las cosas de Dios, nos alejamos de su iglesia, porque no tenemos raíces profundas. Las personas que se plantan y echan raíces profundas y gruesas para absorber todos estos nutrientes que Dios ha preparado para ti y para mí, podremos disfrutar de esas grandes alturas en Dios. ¿Cómo sabes que tú y yo, o cómo podemos ver si tú y yo tenemos raíces profundas? Pues obviamente lo acabamos de decir, por lo fuerte y por lo grande que tú y yo sintamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra dependencia de Dios. Podemos llegar a hacer algún tipo de recurso económico en la vida, pero si yo dependo toda la vida de lo que yo hice o del dinero que tengo en el banco, tarde o temprano me voy a dar cuenta que eso no es todo. Y tarde o temprano vemos que nos podemos frustrar, porque nuestra esperanza no puede estar arraigada en las cosas materiales. Si C.S. Lewis llegó a decir: cuando me doy cuenta que ninguna cosa de esta tierra puede satisfacerme, es que fui diseñado para otro mundo. Fuimos diseñados para, aquí estamos de paso, ¿verdad? Aquí estamos de paso, y un día tú y yo vamos a llegar a nuestra verdadera nación, a nuestro verdadero lugar que Dios ha preparado para nosotros, donde encontraremos la plenitud total. La perfección total no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Nuestra esperanza está en Jesús. Tú y yo seremos llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, y estaremos constantemente verdes, productivos, constantemente llenos de alegría, de gozo, de justicia. Debemos de aprovechar lo que Dios nos ha dado y tenemos aquí. No podemos, ¿verdad? De menospreciar y decir: no, yo. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que todo el mundo está mal, y cuando nos damos cuenta que nosotros somos los que necesitamos componer algunas cosas de nuestro corazón y darnos cuenta que Dios siempre está con su brazo extendido para amarnos. Él siempre está con su brazo, con su justicia, con su amor inagotable para rodearnos, para abrazarnos. Hay gente que a veces dice: yo no necesito la iglesia para ser un cristiano. Yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la Biblia. Y decir esto es como creer que un árbol puede dar fruto o puede crecer sin estar plantado. ¿Usted cree que un árbol puede dar fruto o crecer si no está plantado en un lugar? No es posible. Yo puedo decir solo Dios y yo. Y a las personas que dicen eso, por lo general se quedan en un lugar ciclado, en un lugar completamente alejado, en un lugar completamente donde se quedan estancados completamente. Y ya vamos a ir más a lo profundo de eso, donde cuando tú y yo no echamos raíces y vivimos en un tiempo donde hay un gran individualismo excesivo, un gran individualismo, y cuando un cristiano, en vez de plantarse, en vez de sentirse parte de la casa de Dios, dice solo Dios y yo, se vuelve, en vez de un cedro del Líbano, se vuelve un cristiano bonsai. ¿Alguien sabe qué es un bonsai? Es un arbolito, a ver si pueden poner la imagen. Es un arbolito que pudiera haber crecido 15 metros, pero mide nada más 30 centímetros. Quise conseguir uno en vivo, pero ya no pude. Así es que ahí está la imagen. Esa imagen obviamente se ve amplificada, pero pues es chiquito, ¿verdad? Si estuviera aquí encima de esto, pues sería un arbolito así. O más chiquito, ¿verdad? Hay mucho más chiquitos y son caros. Son caros algunos de los originales, ¿verdad? Son carísimos, y lo vemos que la cultura japonesa hizo este tipo de árbol donde ellos los colocaban en una maceta, y en esta maceta
el bonsai, en vez de echar raíces profundas, empieza a crear raíces en círculos. ¿Y sabes qué hace esas raíces en círculos? Que el árbol no crezca. Que el árbol diga, no, yo y mis ideas, yo y mis pensamientos, solo Dios y yo. No necesito a nadie más, y no se planta y está ahí en su maceta. Es más fácil, no, pues yo tomo mi macetita y me voy con la macetita donde yo quiero que vaya, ir, ¿verdad? Y hacer, y esta es mi forma de pensar, y este es mi rollo, y la persona empieza a ciclarse en un pensamiento. ¿Se ha topado con personas que están obsesionadas a veces con un estilo de pensamiento o con una forma en las cosas de Dios, que dicen, no, esto es lo de Dios y de aquí nadie me saca, ¿verdad? Y se queda, ¿verdad?, ciclado porque sus raíces están hechos nudo y están echadas vueltas ahí, y no puede crecer porque lo delimita, lo perjudica la maceta. Y a veces relacionamos la maceta con nuestra maceta, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Pues yo tengo una macetota, ¿verdad? Aquí, pero a veces yo sé cuando me he ciclado en un pensamiento y cuando estoy entorpecido en mis propios pensamientos y en mis propios rollos. Pero ¿sabes qué? Necesitamos darnos cuenta que estamos plantados en la casa del Señor. El bonsai pudiera ser un olmo o un cedro que acabamos de ver, que pudiera medir 15 metros. Ahí traje otra imagen de un cedro de Líbano, pero en vez de medir 15 metros, a ver la otra imagen que les mandé de un bonsai, que es un cedro. Este es un cedro de Líbano, pero es hecho bonsai, que en vez de medir 15 metros, está midiendo lo que le dio esa pequeña macetita, si se le pudiera llamar macetita. Está bonito, ¿verdad? Estético, se mira, ay, qué bonito, ¿verdad? Puedo poner un pajarito ahí, ¿verdad? Un detallito, y ¿verdad? Y se ve ornamentalmente estético, bonito para tenerlo ahí en la sala. Pero ninguna semilla, déjame decirte, que fue diseñada para estar en una maceta. Todas las semillas fueron diseñadas para estar en una tierra frondosa, para que crezca todo su máximo potencial y se multiplique y se reproduzca y se fortalezca. El contenedor o maceta pequeña limita ese crecimiento y es un lugar muy superficial. ¿Usted cree que si viene un viento de 200 kilómetros por hora de un huracán, va a detenerse esa macetita ahí o ese arbolito? No, ¿verdad? Va a salir volando, va a empujarlo, va a destruirlo. Pero con un cedro de Líbano, aun si un carro, un tráiler viene a estamparse, el que se va a destruir es el tráiler o el carro, ¿verdad? Porque tiene un troncotote que es gruesísimo y no podrá tumbarlo. ¿Cómo me doy cuenta de que, o cuáles son las características de los cristianos bonsai? Número 1, los que deciden permanecer en su maceta o en la forma de su maceta. Esa forma es la que me gusta. Me gusta ese hecho que yo puedo de una u otra forma mover mis pensamientos y mis conclusiones, y me salgo muchas veces de lo que la palabra de Dios dice, porque esa es mi conclusión. Pero esa es la forma del pensamiento del bonsai. No, es que y se vuelven personas dogmáticas, inflexibles en esto, conforme a la palabra de Dios, van en contra de eso. Me gusta la maceta porque tiene este plan, porque tiene esto que yo quiero hacer o esto que yo deseo hacer. Y no es que Dios esté en contra de nuestra voluntad o que nada podamos hacer. No. Pero muchas veces queremos acomodar las cosas a nuestro antojo, y cuando va desviado a lo que la palabra de Dios dice, entonces nos volvemos un árbol pequeño. A veces estamos comprometidos con poder servir en algún ministerio cuando me conviene nada más, o cuando hay algunas cosas que yo quiero.
Y qué pasa, ¿verdad? Cuando hay situaciones difíciles y tormentas, y a veces no quiero. ¿Por qué? Porque estoy de la estatura de un bonsái y me voy a desanimar rápido. El problema del bonsái no es solo su maceta, pero también es que, número dos, requiere un mantenimiento constante. Un cristiano bonsái requiere un mantenimiento constante. Necesito más enseñanza, más consejo. Quiero que haya más reuniones. Quiero que me ministren más. Quiero que hagan esto. Ya esta semana me sacaron un demonio, pero la siguiente ya tengo otro nuevo. Y estoy queriendo como que fuera un recolector, ¿verdad? De demonios, o no sé, ¿verdad? Y quieren buscar esta dependencia ya enferma. Cuando no puede echarle ganas y leer su Biblia, orar y decir: Dios, ayúdame, y yo sé que tú vas a liberarme, yo sé que tu palabra es la verdad. Y claro, estamos para servirle. Cuando viene por primera vez a esto, ¿verdad? Pues a veces yo sé que hay casos que necesitan un mes de liberación, ¿verdad? Pero eso ya son otra cosa. Pero personas que no quieren dar sus pasos por sí solos y no quieren que los pongan en un andador, ¿verdad? Espiritual, y que ahí se les esté empujando para que camine. No, ¿verdad? No es el caso. Pero el mantenimiento constante, el bonsái es bien delicado. Si no se le poda, si no se le echa agüita, si no, al rato se seca, se muere, ¿verdad? Se echa a perder rápido. Pero el cedro del Líbano, viene, ¿verdad?, las tormentas, viene el agua, viene el sol, aún en tiempos de sequía, es todo lo contrario. Pero sabes que a veces necesitamos eso. Yo quiero que alguien cumpla mis demandas. Yo quiero que alguien haga, que se toque la canción que yo quiero. Si no es rocola aquí, ¿verdad? Es la que Dios, venimos a adorar a Dios y a decirle: Dios, tú eres grande, eres poderoso, eres maravilloso. Y necesitamos tú y yo decir y saber que hay una dirección, hay un fluir, hay un lugar al que vamos, y el deseo es ir a encontrarnos con la presencia de Dios. Y sabes, a veces pensamos: bueno, si Jesús estuviera aquí fuera mejor. Y tal vez no cumpliría tus expectativas, porque si Jesús estuviera aquí, se pusiera a contar historias y se iría con los más problemáticos de la ciudad. Y tú y yo nos sacaríamos de onda y diríamos: yo pensé que Jesús iba a venir a cenar a mi casa. No, buscaría a aquellos que realmente tú y yo tal vez no quisiéramos estar ahí. Pero Jesús es completamente diferente a lo que tú y yo pensamos. El bonsái tienes que rociarlo diariamente, mantenerlo feliz. Si no, ¿verdad?, se desanima, se agüita el bonsái. Y a veces no necesitamos que alguien nos esté echando porras todos los días, o a que nos mantenga feliz o algo. Necesitamos tú y yo depender de Dios. Los cristianos bonsái viven de la inspiración, pero no de la revelación del carácter cristiano. No podemos vivir de que, es que ya me siento inspirado porque ya oí esto. No, necesito una revelación dentro de mi corazón, que Dios me revele mi condición y que yo necesito cambiar, esto que tengo atravesado aquí desde años y ya lo necesito sacar. Es muy fácil echarle la culpa a las cosas externas cuando la verdadera culpa la tengo adentro, cuando lo que necesito cambiar está dentro de mí. Tenemos que seguir pidiéndole al Espíritu Santo que continúe profundizando nuestras raíces. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu Santo es el capaz de sacarnos de esa maceta artificial y plantarnos en la casa de Dios. Número 3, las raíces del bonsái se hacen nudo, dan vueltas y ahogan el potencial de más crecimiento. Están ciclados en esos pensamientos, convencidos de que eso, de la forma como piensan, es lo correcto. Cuando las raíces son limitadas, están nada más felices con otros bonsáis.
con otros bonsáis y no les gusta estar con otros que no sean de su círculo. Y decían, no, es que nosotros somos bonitos, somos pequeños y somos estéticos. Y no nos gusta ensuciarnos, no nos gusta estar, pero necesitamos salir de la maceta. Estoy muy cómodo. Me enoja lo que no es como yo. Me molesta lo que no piensa como yo. Ninguno de nosotros podemos encajonar a Dios en un cuadro. Dios es un Dios salvaje. Me encantan las crónicas de Narnia, cuando al final de la película, ¿verdad? Vemos al león caminando por la playa y se va y le dice Lucy Pevensie al fauno, ¿lo volveremos a ver algún día? Y le dice el fauno, pues no sé, nadie lo ha domesticado. Refiriéndose al león, que en esta película es Dios, diciendo, nadie lo ha domesticado. Y así debe de ser. Tú y yo a veces pensamos, yo puedo encerrar a Dios en este círculo, yo creo que Dios es así y así. No podemos. Es un Dios poderoso, es un Dios salvaje, su amor es salvaje, su gracia es salvaje, su amor incondicional va más allá de lo que tú y yo podemos perdonar, su perdón va más allá de lo que yo puedo perdonar, su amor va más allá de lo que yo puedo amar. No podemos condicionar a lo que Dios es y su dimensión va más allá. Si no, no sería Dios. ¿Ustedes creen de que podemos decir, bueno, no Dios, no te preocupes, yo puedo resolver esto, yo puedo? Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Si Dios es experto en lo imposible, Dios es experto en aquello cuando ya se nos atoró la carreta y se nos quedó la última de la cuenta, lo último recurso, el último préstamo, el último a lo último, y estamos ahí arañando las piedras. Dios llega y dice, donde tú ya no puedes, yo puedo. Donde tú dices, ya no puedo, Dios, entonces dice Dios, y eso estaba esperando, que tú dijeras, me rindo, y levantaras tu banderita blanca y dijeras, me rindo, Dios, ¿verdad? La banderita blanca y decir, Dios, ya me rindo, haz lo que tú quieras de mí. Fíjate, para que los árboles altos y grandes den sombra a los más pequeños, las raíces de los grandes y pequeños se tocan y se amarran. Cuando viene una tormenta, no se cae este árbol, porque hay árboles que se agarran de otro árbol más fuerte. Cuando hay sequías, se traspasan los nutrientes de las raíces de unos a otros. ¿Sabían ustedes eso? Que los árboles se traspasan los nutrientes. Cuando hay sequías, son buena onda con su vecino, ¿verdad? Y se echan nutrientes y le dicen, pues este se está secando, hay que echarles nutrientes. Por eso es importante cuando estamos plantados en la casa del Señor. Este debe ser un lugar donde tú y yo caminamos, un lugar donde no hay juicio, sino que venimos a ser restaurados, sanados, y que Dios viene y nos va a nutrir, y que tú y yo, cuando alguien se secó, le vamos a pasar nutrientes y a decir, hey, no te agüites. Aquí es el momento donde vas a beber de las aguas de la vida eterna, y donde los nutrientes que necesitabas, aquí están. Hay creyentes que se secan porque no están plantados. Es que yo pensaba de que era así. No, pues necesitamos plantarnos. Plantémonos. Qué bueno que nos visitas, bienvenido. Pero yo te invito a que te plantes. Si ya tienes tiempo asistiendo, plántate. Plántate en esta casa donde tú podrás crecer, porque los cimientos de esta casa fueron hechos en fe, en una fe extraordinaria, en una fe que no tiene límites. Y cuando digo fe, no es algo que tú y yo podemos encerrar tampoco en un cuadrito, no lo puedo encerrar en mi maceta o en una maceta. Fe va más allá de una dimensión. Es como tratar de echar en un vaso de agua todo el océano. No se puede. Puedo agarrar una partecita, pero no puedo. Es como querer agarrar todas las estrellas del cielo y poder contarlas toda la noche y decir, no, solo hay 1000 estrellas.
Hace muchísimos años, de la época del Imperio griego, ellos decían y estaban convencidos que solo había 1000 estrellas. Y así, a medida que los años han ido avanzando, decían, no, ya hay 1026 estrellas. Y ahora sabemos que es innumerable y cada día aparecen más estrellas y más y más y más y más. No podemos contarla, no podemos limitarlo, y así es la fe. Así es la fe. Finalmente necesitamos tú y yo darnos cuenta que un cristiano bonsái nunca va a madurar. Tienen hojas, tronquitos, pero nunca llegan a desarrollarse en plenitud. Imagínate que fuera un árbol un nogal. Nunca va a dar todas las nogales que necesitamos, toda la nuez que necesitamos. Si fuera un manzano, no nos daría la cantidad que requerimos. Necesitaríamos miles y millones para poder sustentar ello, lo que se necesita, porque a veces sí puede dar una pelotilla ahí, ¿verdad? Pero no es un fruto bueno. No pueden madurar. Un árbol desarrollado tiene la capacidad de dar toneladas de fruto. Cuando tú y yo debemos perdonar y no lo hacemos, es porque todavía somos bonsáis. Cuando vamos a demostrar el conocimiento que hemos adquirido por años de la palabra de Dios, cuando ni siquiera nos exponemos a otro ser humano y somos probados? Decíamos, Dios, dame paciencia, dame la paciencia del mundo, Dios. Y cuando te manda a alguien ahí en tu trabajo o en la misma casa, ¿verdad?, que te empieza a quitar la paciencia y dices, bueno, pues tú pediste paciencia, ¿verdad? Ahí te va la prueba para ver si puedes tener esa paciencia. Y así mismo Dios, de una u otra forma, nos va a exponer a algo que realmente pruebe que tú y yo seamos reales. Vivimos en una sociedad de apariencias, pero déjame decirte que si vamos a crecer, si estamos creciendo, se va a notar. Si crecemos de verdad, se va a notar, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos, decimos, pues, ¿qué pasó? Este suéter le quedaba el año pasado y queremos que a la fuerza le entre el suéter al pobre niño, ¿verdad? No, a fuerzas, y aquí yo lo voy a meter en este suéter, y el pobre niño ahí está, ¿verdad?, como chorizo, porque ya creció, ya pasó un año. Raro fuera que le quedara el mismo suéter del año pasado. ¿Verdad? Necesitamos saber que así mismo tú y yo vamos a crecer. ¿Cómo se distingue un cristiano un cristiano que está plantado? Número 1, está dispuesto a echar raíces profundas. Está dispuesto a echar esas raíces profundas. ¿Quieres que otros coman de tu fruto? Tienes que dejar tu forma en la maceta. Tienes que dejar de estar en esa forma que tú dices, no, es que así crecí, así soy, yo quisiera que así fuera eso. No, aquí estamos en un lugar diferente, completamente diferente. Necesitamos desarraigarnos de las formas antiguas y plantarnos en la casa del Señor conforme a su voluntad, y no a las formas que yo pienso, yo creo de que así debe de ser. Seremos plantados, debemos de ser regados en un ecosistema apropiado donde esta tierra puede nutrirte. El cristiano plantado rompe el molde. ¿Has visto esos árboles que rompen el concreto? Que levantan las banquetas, porque las raíces son tan grandes, tan fuertes, que levantan las banquetas. No hay concreto que pueda vencerlo, porque son tan fuertes sus raíces que ¡pum!, ¿verdad? ¿Qué puede ser para una raíz de un árbol fuerte 1 tonelada de concreto? Nada. Y así tú y yo, si estamos bien plantados, si tenemos esa fortaleza, ninguna pared va a detenernos. Número 2, los cristianos que están plantados le dan valor al huerto. Nos hemos acostumbrado a veces a decir, vamos a la iglesia para ser bendecidos, pero eso no es el verdadero propósito. Venimos a la iglesia
para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por consecuencia Él nos va a bendecir porque Él es bueno. Porque Él es bueno, nos va a bendecir. Pero nuestro principal y nuestro punto original debe de ser: voy a la casa de Dios porque el Rey de Reyes merece toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. La respuesta a tu angustia, la respuesta a tu oscuridad es sembrarse. Salir de la maceta y sembrarse, plantarse en la casa de Dios. No podemos estar de una huerta en huerta. Eso no funciona. No podemos buscar al agricultor milagroso. No, es que en esta. No, es que el otro. No, eso no funciona. Nunca vas a crecer así. Plántate en un lugar de una vez por todas. Plántate y crece en la casa del Señor. Número 3, un cristiano plantado, y aquí es la parte que no nos gusta, permite que lo poden. También que íbamos. No, yo creo que ya te fuiste, ya te engañó el diablo. Pero no es así. Un cristiano que está plantado permitirá ser podado. ¿Cuándo has visto que un árbol se pode solo? Nunca, ¿verdad? Nunca. Y es necesario que se pode ese árbol. Cuando Paco andaba podando estos árboles de este lado, me dijo: si los podo ahorita, el próximo año van a crecer más. Y eso me hizo reflexionar y decir: ¿es cierto? Y así nosotros también necesitamos que nos pasen tijera muchas veces para que podamos crecer. Siempre usa un instrumento Dios para podarnos. Y lo que Dios diseñó para que tú y yo seamos podados se llama iglesia. Se llama su iglesia. Un cedro del Líbano, ¿cuánto tarda en crecer? Años. Años tarda en crecer. Y vienen tormentas que tal vez sí no van a tumbar el tronco, pero sí algunas ramas. Algunas ramas se quebrarán o se pueden llegar a secar y podemos decir: bueno, tal vez fue una poda natural. Pero Dios a veces permite eso para que el árbol crezca. ¿Qué ha sido para ti o para mí en medio de las situaciones difíciles y de errores en nuestra propia vida el estar plantado? Vemos que esta palabra del Salmo 92 es una realidad. El diablo siempre ha tratado de sacarnos del huerto. Lo logró con Adán y Eva. Lo logró y lo sacó del huerto. Ellos tenían todo el potencial para crecer en ese huerto y desarrollarse en Dios, pero logró su cometido en sacarlos del huerto. Y quería hacer lo mismo con Cristo. Los dos huertos de la decisión: el huerto del Edén y el huerto del Getsemaní. El segundo Adán, que es Cristo, dijo: Padre, se haga tu voluntad y no la mía. Y el diablo no pudo lograr lo que él quería. No sacó a Jesús del huerto. Él se mantuvo hasta llorar sangre y decir: me va a doler, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. El diablo tiene la estrategia de decir: solo tú, tu fe, tu oración, y quiere ciclarnos en nuestros pensamientos. Quiere meternos en una maceta para que no crezcamos y seamos cristianos bonsái toda la vida, cuando tienes tú el potencial de ser un cedro del Líbano. Es el tiempo de salirnos de esa maceta. Vamos a ponernos de pie y decirle al Espíritu Santo: ayúdame a desarrollar el máximo potencial que tú tienes para mí. Hacer, Señor, ese cedro del Líbano para poder darle cobija a mi familia, para poder darle ese cuidado a aquellos que puedan estar débiles y sostenerlos en las tormentas, para poder traspasar los nutrientes a aquellos que se están secando. Vamos a pedir al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo. Este es el día donde Dios
quiere sacarnos de esa maceta, de ese lugar donde estamos tal vez ciclados, de ese lugar donde hemos dejado que nos dejó estancados y no hemos crecido porque estamos en esa pequeña maceta. Es tiempo de salir. Cuando hable esa palabra diciendo trasplantado, es porque Él quiere sacarnos de esa maceta y ponernos, plantarnos en el lugar correcto, en el lugar correcto, que estemos de veras plantados en la casa del Señor, que nada, ninguna situación, ninguna influencia negativa de nadie pueda hacernos salir de la casa de Dios. Que yo pueda echar raíces profundas para crecer a grandes alturas y ninguna tormenta va a derribarte. Ninguna circunstancia de este planeta podrá tumbarte cuando nuestras raíces están fuertes, grandes, profundas en Dios, en su palabra, en su iglesia. Nos rendimos, Espíritu Santo. Tú nos guías al perdón. Tú nos guías a un lugar diferente de nuestro pensamiento ciclado. El lugar correcto, el momento adecuado que tú has creado, Señor, para que seamos libres y tengamos una fe extraordinaria en nuestra vida. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén.